Las variables podían ser discretas, continuas, que tenían que ver con números enteros y números con decimal, ¿correcto? Ahora bien, en todos los estudios que hemos realizado, siempre definíamos los elementos de cada una de nuestras variables, no eran otra cosa que los números, y contábamos cuántas veces se repetía, ¿no es cierto? Y definíamos una frecuencia absoluta y una frecuencia relativa. Ahora bien, esa es una variable normal ligada a una frecuencia, número de repeticiones, ¿sí? O una frecuencia relativa. Ahora bien, las variables aleatorias son aquellas que están ligadas a una probabilidad de ocurrencia. Eso es lo más importante. Esa es la diferencia entre una variable normal y una variable aleatoria. Ahora vamos a ver y vamos a trabajar con variables aleatorias, ¿sí? Recuerden, variables aleatorias o variables estocásticas están ligadas a una probabilidad de ocurrencia, no solo a una frecuencia, ¿ya? Bien, de la misma manera, vamos a ver también variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿Qué significa cuando tenemos una variable aleatoria discreta? Se dice que una variable aleatoria es discreta si toma un número finito o a lo más numerable de valores. Es decir, ¿cuántos elementos, sí, o cuántos datos, sí, tiene esta variable? Nosotros los vamos a poder contabilizar. Podemos tener en la variable 10 datos, pongámosle 5 datos, o no sé, 100 datos, pero que los podamos contar, ¿sí? Por eso nos dice, toma un número finito o a lo más numerable de valores. También se identifica, nos dice, cuando entre dos valores consecutivos de la variable no puede existir un valor intermedio. Es decir, los números o los datos de estas variables aleatorias discretas son específicos. Qué sé yo, si digamos tengo datos que son el 3, el 7 y el 9, obviamente en orden ascendente, ¿no? Por decirles algo. Si yo les pediría la probabilidad del dato 4, no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos solamente consideran el 3, el 7 y el 9. A eso se refiere. Por eso nos dice, entre dos valores consecutivos de la variable no puede existir valores intermedios, ¿ya? Ahora bien, variables aleatorias continuas. La variable aleatoria continua es una función que asigna a cada resultado posible, ¿sí?, de un experimento un número real, ¿ya? Y recordemos que los números reales están conformados por todos los números positivos, bueno, en este caso los reales también podrían ser negativos, pero enteros o decimales, ¿no es cierto? Enteros o decimales. En este caso, no vamos a tener un número específico de datos, ¿sí? Sino que vamos a tener una función en la cual se va a asignar a cada uno de nuestros valores, ¿sí?, a cada uno de nuestros datos, un número real. Nos dice además, si X puede asumir cualquier valor en algún intervalo, incluso decimales o fracciones, se llama variable aleatoria continua. Entonces en este caso, yo puedo tener números enteros, puedo tener números decimales, y además hay algo importante. A diferencia de las variables aleatorias discretas, en las variables aleatorias continuas no puedo contar cuántos datos tengo en sí. Tengo un número infinito de datos. Es por eso que en este caso nos van a dar un intervalo en sí, ¿sí? Por mucho que nos digan, no sé, los datos del 3 al 5, por decirles algo, ¿no? Entre el número 3 y el número 5 hay una cantidad infinita de valores si tomamos en cuenta todos los decimales, ¿no es cierto? Entonces, nos van a dar un intervalo, ¿sí? Y estos datos pueden estar conformados por enteros, decimales, fracciones, todos, ¿ya?
Muy bien. Ya sabemos entonces cuál es la diferencia entre variables aleatorias discretas. Recuerden, estas son específicas, los datos son específicos, los podemos contar, pero unas variables aleatorias continuas nos van a dar una función dentro de un intervalo, o sea que vamos a tener infinitos valores. Distribución de probabilidad de variable aleatoria. Nos dice, la función que asigna a cada suceso definido sobre la variable aleatoria la probabilidad de que dicho suceso ocurra. Entonces, ¿qué es esta distribución de probabilidad de variable aleatoria? En sí es una función que se encarga, nos dice, de asignar a cada suceso definido sobre la variable aleatoria una probabilidad. Entonces, recuerda, la distribución de probabilidades de variable aleatoria es aquella que está ligando a cada uno de los datos esa probabilidad respectiva. La distribución de probabilidad nos dice está definida sobre un conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos es el rango de valores de variable aleatoria. Estos pueden representarse de dos maneras. Mediante valores dados, ¿sí? Para una variable aleatoria en una tabla o a través de una función. Entonces ya nos pueden dar valores específicos en una tablita o nos pueden dar una función, ¿sí? Obviamente ligada a un intervalo de la cual nosotros vamos a ir sacando datos. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Bien, vamos a ver ahora específicos, ¿sí? Para una variable aleatoria discreta. ¿Cómo es su distribución de probabilidad? Nos dice, es un espacio probabilístico. Sea X una variable aleatoria discreta que toma como posibles valores X1, X2, Xn. Se define la distribución de probabilidad de X como el conjunto de pares. Aquí tengo XI, probabilidad de XI. Recuerden, cada uno de nuestros valores va a estar ligado a una probabilidad de ocurrencia. Que a cada valor de XI se le asocia una probabilidad P de X, tal que la suma de todas las probabilidades es igual a la unidad. Esto es una de las características más importantes. Una vez que nosotros hayamos determinado la probabilidad para cada una de nuestras variables aleatorias discretas, se tiene que cumplir que la suma de todas las probabilidades es igual a la unidad. Obviamente la suma tiene que estar, las probabilidades tienen que estar en proporción, ¿no? Si es que estuvieran en porcentaje, obviamente la suma tiene que ser 100%. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta se denomina también función de cuantía. Entonces, en vez de llamar, ¿no es cierto?, o de recordar todo este nombre que es bastante largo, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta, ¿sí? Todo esto, en vez de decir toda esta frase, podemos decir directamente función de cuantía, ¿ya? Y puede expresarse, nos dice, mediante una ecuación matemática o mediante un listado. En este caso tengo estos dos ejemplos. Acá tenemos una tablita, fíjense, una lista, donde tengo todos los valores para X, X1, X2, Xn. Y cada uno de estos valores está ligado a una probabilidad. Para X1 tengo la probabilidad 1. Para X2 tengo la probabilidad 2 y así sucesivamente. O también nos dice, podemos expresarla mediante una ecuación matemática. Acá tengo una función en la que nos dice X menos A dividido entre B menos A. Obviamente A y B son constantes. Si X pertenece al intervalo desde A hasta B. ¿Sí? Bien. Entonces, todos los valores de las probabilidades deben satisfacer las siguientes condiciones. Lo más importante, estas dos condiciones o características que se deben cumplir, ¿para qué? Para que tengamos una función de cuantía. Primero me dice, cualquier valor de la probabilidad de XY debe ser un número real positivo. Es decir, la probabilidad de P de XY debe ser mayor o igual a cero. Inicialmente, cuando hemos visto la teoría de las probabilidades, hemos mencionado, ¿no es cierto? Una probabilidad jamás puede ser negativa. ¿Puede ser cero? Sí, pero no puede ser negativa. Entonces,
acá prevalece eso, ¿no? Esta condición. P de xy mayor o igual a 0 para todos los valores de xy que sean números reales. Bien. La suma de todos los valores de las probabilidades de P de xy es 1. Esto ya lo habíamos mencionado acá arriba. Sin embargo, acá también lo volvemos a mencionar porque es una de las condiciones que nosotros debemos verificar. Entonces, la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Es decir, la sumatoria de P de xy es igual a la unidad para todas las xy que pertenecen a los números reales. Recuerden que esta sumatoria, si estamos en porcentaje, va a ser igual a 100%. Bien. Cuando la distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta implica la acumulación de probabilidades hasta un cierto valor de la variable, la acumulación se denomina función de distribución acumulada de X. Es decir, digamos que nosotros tenemos 5 valores en nuestra variable aleatoria discreta, del 1 al 5, pongámosle. Y si me piden la función de distribución acumulada de X igual a 3, significa que me está pidiendo que vayamos sumando desde el 1 hasta el 3, ¿sí? Del 1 al 3, ¿ya? Siendo la probabilidad de X sea menor o igual al valor específico de la variable. Muy bien, en este caso la notación es la siguiente. Me dice, la función de distribución acumulada de 0, es decir, de ese valor específico que me van a dar, va a ser igual a la probabilidad de X menor o igual a este valor definido. En este caso, este sería el 3, ¿verdad? Entonces tengo que ir sumando las probabilidades de todos los valores que sean menores, ¿sí? Fíjense, menores, iguales a esta cantidad. Y por eso les decía de 1, de 2 y de 3. Para todo XY que pertenezca a los números reales. Ahora bien, los gráficos representativos para la función de cuantía ya los conocemos. Es el gráfico de barra y para la función de distribución acumulada es el diagrama acumulativo de probabilidad. ¿Sí? Recordemos cómo son. Acá tengo el diagrama de barras, que bueno, en este caso simplemente son líneas. Y acá tengo el diagrama acumulativo de probabilidad. Recuerden que cuando hemos elaborado este diagrama, le decíamos diagrama acumulativo de frecuencias, ¿no es cierto? Pero ahora estamos trabajando con variables aleatorias, entonces las variables aleatorias ligadas a probabilidades se denomina diagrama acumulativo de probabilidades. ¿Ya? Muy bien. Vamos a comenzar entonces con un ejemplo. Nos dice, acá está, una variable aleatoria X puede tomar los valores, nos dice 30, 40, 50 y 60. Fíjense que acá nos está dando valores específicos. Son 4 valores nada más. Con probabilidades 0,4, 0,2, 0,1 y 0,3. Muy bien. Me dice, representa en una tabla de función la probabilidad P de X y la función de distribución de probabilidad. ¿Qué es esto de función de distribución de probabilidad? No es otra cosa que su acumulado. F de X, que va a ser igual a la sumatoria de las probabilidades de cada uno de los valores. Elabore las gráficas correspondientes y determine las siguientes probabilidades. Todas estas probabilidades me está pidiendo que determine. Pero bien, vamos a ir paso a paso. Muy bien, lo primero que me dice es elaborar la tablita, ¿correcto? Aquí está, vamos a elaborar nuestra tablita. Acá yo tengo los valores X, P de X minúscula, que son cada una de sus probabilidades. Y cuando colocamos P mayúscula de X, significa que vamos a ir acumulando. ¿Sí? Solamente eso vamos a colocar en nuestra tablita. Muy bien, vamos a ir copiando entonces los valores que tenemos inicialmente, fíjense, 30, 40, 50 y 60. Anotamos entonces 30, 40, 50 y 60. Las probabilidades correspondientes, obviamente, están en orden. Tenemos 0.4, 0.2, 0.1 y 0.3. Muy bien.
la mayúscula, vamos a ir acumulando. Tal cual como hacíamos con las frecuencias acumuladas, acá también vamos a ir acumulando las probabilidades. Inicialmente la misma, ¿no es cierto? 0,4. Más 0,2 vamos a tener 0,6. Más 0,1, 0,7. Más 0,3, la unidad. ¿Correcto? Y obviamente acá abajo también la suma total, que es la unidad. ¿Sí? Y fíjense que esta es una de las condiciones que debe cumplir. ¿Sí? Toda la suma de las probabilidades nos tiene que dar la unidad, obviamente en proporción. Les repito, si estuviera todo esto en porcentaje, acá la suma tendría que ser 100%. Muy bien. Y hemos elaborado entonces nuestra tablita, que era la primera parte. Nos dice además representar en la tabla, ¿sí? La función de distribución de probabilidad, la acumulada y elaborar las gráficas correspondientes. Muy bien. Antes de elaborar las gráficas correspondientes, nosotros vamos a verificar que este ejercicio, ¿sí? O esta variable aleatoria corresponda pues a una función de cuantía. ¿Cómo era eso de corresponder a una función de cuantía? Que debe cumplir o debe satisfacer estas condiciones. Me dice, para empezar, debe ser un número real positivo. Todas las probabilidades deben ser mayores o iguales a cero. Segundo, la suma de todos los valores de P de X y es 1, es decir, la suma de todas las probabilidades es igual a la unidad. Bueno, esto podemos recordar que sí cumple, ¿no es cierto? Pero vamos a verificar ambos. Y sí o sí tenemos que anotar cada una de estas condiciones. Fíjense, primera condición, las probabilidades todas son mayores o iguales a cero. Verificamos, aquí está. Tengo 0,4, tengo 0,2, 0,1, 0,3. Todas cumplen, ¿verdad? Para X y que pertenece a los reales. Y aquí está todos nuestros valores X y nuestros valores X. ¿Son números reales? Sí. ¿Sí? No hay ningún problema. Entonces, en este caso vamos a tiquear. Por acá debemos tener, ahí está. Sí cumple la primera condición. La segunda condición es de que la sumatoria tiene que ser igual a la unidad. Sumatoria de P de X y igual a la unidad. Acá ya hemos comprobado eso, ¿no es cierto? Nos sale que es igual a la unidad. De la misma manera, decimos entonces. Por estas dos razones, podemos mencionar que en este caso tenemos una función de cuantía. De esa manera. De esa manera se trataría. De esa manera hemos verificado en sí las dos condiciones. Ahora bien, me pide elaborar las gráficas correspondientes. En este caso, yo ya tengo acá, nos dice el diagrama de barras, o perdón, el gráfico de barras y el diagrama acumulativo de probabilidades, ¿correcto? Ahí está. Tengo las barras y el acumulativo, ¿verdad? En ambos casos. Bien, eso ustedes ya lo saben elaborar, no hay ningún problema. Vamos a pasar directamente a ver las probabilidades. Me pide determine todas estas probabilidades. Muy bien. Vamos a recordar algo muy importante de las variables aleatorias discretas, que nos decía que entre dos valores de las variables aleatorias discretas, o entre dos valores consecutivos, no existen valores intermedios. Por favor, tomar eso en cuenta. Muy bien. Para empezar, vamos a ver si nos podemos copiar la tablita. Acá tengo ya todas las probabilidades y simplemente vamos a ir anotando. Aquí podemos, bueno, ahí que esté, para que podamos observar todo el tiempo, ¿sí? Muy bien. En este caso, en el inciso A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 25? Me fijo. Todo me tengo que fijar en mi tablita. Toda la información la tengo en mi tablita.
de que X sea menor o igual a 25. Fíjense que acá no tengo el valor de 25. Los valores específicos que me están dando son 30, 40, 50 y 60. Entonces, en este caso, no existe, ¿verdad? Esta probabilidad sería 0. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 60, mayor o igual a 60, me fijo. Tengo 30, 40, 50 y 60. Sí tengo 60. Me dice mayor o igual. Mayores ya no existen, pero igual sí. Entonces, en este caso sería 30%, ¿verdad? La probabilidad de que X sea menor a 40. Fíjense que me dice menor, no me dice menor igual. Entonces, a 40 no lo puedo tomar, ¿verdad? Pero el valor de mi variable X, que es menor a 40, sería este 30. Su correspondiente probabilidad, 0,4. En porcentaje, 40%. Probabilidad de que X sea mayor a 40. Fíjense que tampoco me dice mayor igual, me dice solo mayor. Entonces tomo en cuenta el 50 y el 60. Sumo estas dos probabilidades, fíjense, de 50 es 0,1, de 60 es 0,3. Multiplicamos por 100 y también me va a dar 40%. La probabilidad de que X esté dentro de este intervalo. X debe ser mayor o igual a 30, X debe ser menor o igual a 60. Me fijo. A ver, desde el 30, sí, involucra el 30, el 40 también, el 50 también y el 60. Entonces acá estamos tomando en cuenta todos, ¿verdad? Todos los valores. Sumamos todas nuestras probabilidades y obviamente nos va a dar el 100%. Para el siguiente, tengo la probabilidad de que X, ¿sí?, sea mayor o igual a 30, pero menor a 60. Fíjense que acá ya no lo tengo que tomar en cuenta el 60. Muy bien. 30, 40 y 50. Esos correspondería, ¿verdad? Esos valores corresponden. Sumamos las probabilidades. Tenemos 0,4 más 0,2 más 0,1. En total, 70%. Siguiente, la probabilidad de que X sea mayor a 30 y menor o igual a 60. Mayor a 30 no involucra el 30. Muy bien. Entonces, desde el 40, el 50 y el 60. ¿Sí? Porque me dice menor o igual a 60. Entonces, estos tres. Vamos sumando sus probabilidades. 0,2 más 0,1 más 0,3. Total, 60%. La probabilidad de que X sea mayor a 30 y que sea menor a 60. Ahora bien, no tomamos en cuenta ni el 30 ni el 60. ¿Cuáles corresponderían? Solamente el 40 y el 50. Sus probabilidades sumadas, 0,2 más 0,1 multiplicado por 100, 30%. Acá tenemos un par más. A ver, vamos a tratar de subir. Ahí está. Bien. Me dice, la probabilidad de que X sea igual a 45. Buscamos. Igual a 45 no existe, ¿no es cierto? Estuviera acá al medio. Pero recordemos, cuando estamos hablando de variables aleatorias discretas, no existen números o cantidades intermedias. Por lo que la probabilidad de que X sea igual a 45 es 0. Además, me dice la probabilidad de que X sea menor o igual a 65. Muy bien, busco. Aquí está el 60. 65 ya no hay, ¿verdad? Ya no existe. Pero me dice de que sea menor o igual. Entonces, todos los valores menores sí los podría tomar en cuenta. Lo que nos daría en las probabilidades también un total de 100%. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta acá habríamos terminado todas nuestras probabilidades. Vamos a eliminar nuestra tablita y ya está. Y la tenemos acá arriba. Y hemos definido todas estas probabilidades. Fíjense que solamente ordenando los valores, colocándolas en nuestra tablita, podemos determinar todas estas probabilidades. Bien.
Esta función de cuantía es sencilla. Digo, en este ejercicio, que era una función de cuantía, era bastante sencillo. ¿Por qué? Porque cumplía las dos condiciones. ¿Correcto? Vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos a volver a verificar. Nos dice, tenemos una variable aleatoria discreta x, tiene la función de probabilidad f de x. Ahora ya no nos están dando una tabla, nos están dando una ecuación matemática. F de x es igual a 9 menos x. ¿Sí? Si x es igual a 5, 6, 7 y 8. Démonos cuenta que también me están dando valores específicos para x. Y me dan valores específicos para x, estamos frente a una variable aleatoria discreta, ¿correcto? Y x nos dice pertenece a los números naturales. Muy bien. La función es 0 en otros casos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando x tome otros valores que no sean estos, la función es 0, es decir, la función no existe. ¿Ya? Ahí nos está recalcando que es una eh, función de una variable aleatoria discreta. Inciso A, Meris. Verificar la función de cuantía y si es necesario determinar el factor K de corrección. Plantee la nueva función. Muy bien. Siempre lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una función es verificar, ¿sí? Si es función de cuantía. En algunos casos no va a ser función de cuantía y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Corregir. Inciso B, elaborar la tabla de probabilidades y la función de distribución de probabilidades acumulativa, además graficar según corresponde. Muy bien. Vamos a ir anotando entonces los valores dentro de una tablita. ¿Sí? Tengo valores específicos para X. Fíjense, tengo 5, 6, 7, 8. ¿Correcto? 5, 6, 7 y 8. La función, ¿sí? La función para anotar la probabilidad corresponde a 9 menos X. Muy bien, 9 menos X. Mi primera X es 5. Entonces, 9 menos 5, 4. Mi segunda X es 6. 9 menos 6, 3. 9 menos 7, 2. 9 menos 8, 1. ¿Sí? Y ya tengo las probabilidades. Muy bien. Realizamos la suma correspondiente. ¿Sí? Realizamos la suma correspondiente. Tenemos 4 más 3, 7. Más 2, 9. Más 1, 10. Muy bien. Y verificamos. ¿Sí? Vamos a verificar nuestras condiciones. Recuerden, la primera es de que cada valor de nuestra probabilidad de XY tiene que ser mayor o igual a 0. Para un XY, obviamente que pertenezca a los números naturales. Muy bien, nos fijamos entonces, cada una de nuestras probabilidades tiene que ser un valor positivo o 0, ¿no es cierto? Cumple, ¿verdad? 4, 3, 2, 1. Cumple, todos son mayores o iguales a 0. Entonces, colocamos, ok, muy bien, cumple la primera condición. Vayamos a verificar la segunda condición. ¿Qué nos dice? La segunda condición dice la sumatoria de todas las probabilidades P de X y es igual a la unidad. ¿Correcto? Sería igual al 100% si estuviéramos en porcentaje. En este caso, no estamos en porcentaje. Y fíjense que la sumatoria, ¿sí? No es la unidad. Acá nos sale 10. Entonces, en este caso, podemos decir que no cumple. Si no cumple, tenemos que interpretar de la siguiente manera. No es función de cuantía. ¿Ya? En este caso me están diciendo, verifique la función de cuantía y si es necesario determinar el factor K de corrección y plantear una nueva función. Acá hemos verificado la primera condición, si cumple, la segunda condición no cumple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar este factor K de corrección y plantear una nueva función. ¿Cómo se determina este factor K? Es bastante sencillo. Simplemente debemos multiplicar a la función, ¿sí? A la establecida, por K. Y esto nos tiene que dar
igual a la unidad. Pero recordemos, por favor, esta función a la que nos estamos refiriendo es la acumulada, ¿sí? Fíjense que acá la probabilidad con minúscula es simplemente la probabilidad de cada una de las variables. Pero cuando anotemos f de x en mayúscula, es lo mismo, f de x, pero en mayúscula nos referimos a la acumulada. Es decir, en este caso es como si nosotros tuviéramos acá la primera 4, ¿no es cierto? Vamos acumulando, acá vamos a tener 7. Vamos acumulando es 10. Esta es P de X en mayúscula, ¿sí? Y es esta la que no corresponde, ¿correcto? ¿Qué me está diciendo? En este caso, la fórmula solamente estamos estableciendo con F. ¿Por qué? De manera genérica también vamos a utilizar la F para la siguiente función, que es con las variables aleatorias continuas, ¿sí? Simplemente es por eso, ¿ya? Sin embargo, le recalco, es esta misma, un P mayúscula, ¿sí? En este caso, es lo mismo manejar con F o con P, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Esto multiplicado por K me tiene que dar la unidad. Sí o sí, esta es la fórmula. Si nosotros despejamos K de esta fórmula, nos dice simplemente, fíjense, vamos a llevar toda esta suma de P de X o el acumulado de las probabilidades al otro lado de la igualdad. Acá está multiplicando, vamos a llevarla con división, ¿correcto? Entonces sería 1 dividido entre toda esta suma, ¿correcto? Y nosotros ya tenemos el valor de toda esa suma, fíjense, aquí está. El acumulado final, el total, es 10. Entonces, acá sería lo mismo que anotar 1 sobre 10, ¿sí? Y ya tienes el valor de K, correcto. Muy bien. ¿Cómo corriges la función? Lo único que debemos hacer es multiplicarle a la función, a la original, por K, por este factor K, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es nuestra función original? Es 9 menos X. Vamos a copiar entonces 9 menos X y le vamos a multiplicar por K. En este caso sería, lo vamos a anotar entre paréntesis, y lo multiplicamos por 1 sobre 10. Y esto es exactamente lo mismo que, vamos a anotar, ahí está, 9 menos X sobre 10. Y fíjense que ahora nosotros tenemos nuestra función corregida. Vamos a anotar, o la vamos a resaltar acá con verde. Esta sería nuestra función corregida, ¿ya? Originalmente nuestra función era 9 menos x, pero ahora la función corregida es 9 menos x sobre 10. Y esta función corregida sí va a cumplir la segunda característica, ¿no es cierto? Que nos dice la sumatoria de todas las probabilidades, ¿sí? Va a ser igual a la unidad. Fácilmente podemos comprobar, ¿no es cierto? Acá teníamos el resultado de 9 menos x. Teníamos 9 menos 5, 4. Obviamente dividido entre 10, que sería la función corregida. Vamos a anotarla acá. Esta ya no vale, ¿sí? Vamos a copiar acá simplemente. Y la vamos a corregir. Muy bien. Esta es la corregida sobre 10. Muy bien. Anotamos entonces sería 0.4, ¿no es cierto? Vamos a tener 9 menos 6, 9 menos 6, 3, dividido entre 10, 0.3. Para el siguiente, 9 menos x sobre 10 sería 9 menos 7 sobre 10, 0.2.
Y finalmente 9 menos 8 sobre 10, 0.1. Realizamos toda la suma. Fíjense, 0,4 más 0,3 más 0,2 más 0.1 nos sale la unidad. Entonces, esta función corregida sí es función de cuantía. Vamos a sombrearla de alguna manera. Podemos realizar también el acumulado, ¿no es cierto? Que sería directamente con E mayúscula. Vamos a colocar así. 0.4, la primera, más 0,3, 0.7, más 0,2, 0.9 y finalmente más 0.1, la unidad. Y si cumple. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta acá tuvieran alguna duda, alguna consulta. Acá también les puedo mostrar los gráficos correspondientes ya de la corregida. Fíjense, para un valor de 5 tenemos 0,4, para 6, 0,3 y aquí está. Para un valor de 5, 0,4, para 6, 0,3. Aquí está nuestro gráfico de barras. Y también tenemos el acumulado que llega a la unidad. ¿No es cierto? Bien. No sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta. Para empezar, la función de cuantía, cuando estamos refiriéndonos a variables aleatorias discretas, es bastante sencillo. Vamos a ver en una segunda instancia una función de probabilidad de una variable aleatoria continua o función de densidad. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Si no tuviéramos más dudas, vamos a detener acá nuestra grabación. Ahí está. Bien. Para que no tengamos ninguna confusión, ¿sí? No vamos a avanzar más el día de hoy. Simplemente recuerden, por favor, que es importante verificar estas dos condiciones. Bien, bien chicos, si no tenemos entonces consultas, eso sería todo por hoy. Por favor, vayamos abandonando la sesión. Hasta luego, Lice. Chao chicos, que les vaya bien.